Desde su génesis en lo que es hoy el norte de Alemania y el sur de Escandinavia, los pueblos germanos fueron expandiéndose en sucesivas oleadas, muchas de las cuales dejaron cambios importantes y otras que no dejaron ningún legado. Primero se enfrentaron a los celtas, fueron absorbiendo muchas poblaciones celtas, luego también se enfrentaron a los romanos, llegado el momento conquistaron gran parte del Imperio Romano, fundaron muchos reinos, llegaron incluso al norte de África, pero en estos reinos se produjo luego una absorción de los elementos germanos por los elementos de la población que ya existían allí. En el este también se expandieron, llegando inclusive al Mar Negro, a los Balcanes, y esa primera expansión fue prácticamente barrida por la propia expansión de los eslavos y otros pueblos. Luego también tenemos que hubo una expansión de los escandinavos hacia el norte de Escandinavia, donde fueron poco a poco colonizando, y obviamente está la importante colonización, conquista de Gran Bretaña, que daría origen al pueblo inglés. Luego hubo otras migraciones, una gran migración germana hacia los Balcanes y hacia Europa del Este, en la Edad Media y en la Edad Moderna, de la mano de gobernantes que los invitaban para colonizar zonas difíciles o zonas de frontera, pero toda esa colonización prácticamente desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos que los ingleses se expandieron en gran parte del mundo, Norteamérica fue conquistada y colonizada por ellos, Oceanía también. Los escandinavos, por su parte, lograron colonizar Islandia, Groenlandia, un poquito de Norteamérica, pero eso también se perdió. Pero la expansión germana fue también a otras zonas donde ellos no habían conquistado, por ejemplo a Sudamérica o América Latina en general, donde podemos encontrar millones de descendientes de distintas oleadas migratorias germanas, sean alemanes, holandeses, escandinavos, también ingleses. En África también un pueblo germano logró conquistar gran parte del territorio, en este caso los holandeses, luego también los ingleses y también se sumaron los alemanes. De estas conquistas y colonizaciones queda población, más de 4 millones de personas concentradas principalmente en el sur del continente. En Asia también queda algo del elemento germano, de los alemanes que habían migrado hacia Rusia y que ahora viven en la Rusia asiática, en Kazajistán principalmente. Oceanía por su parte es un territorio anglo, pero también tiene un elemento de la diáspora germana. Tenemos que están los germano-australianos, los holandeses en Australia, los escandinavo-australianos, los germanos neozelandeses, los holandeses en Nueva Zelanda y los escandinavos neozelandeses. Sumados todos estos, tenemos que en Oceanía hay 480.000 personas de origen germano, pero no anglos. Si hacemos una sumatoria de todos estos grupos germanos de los que hablé, que serían más de 30, tenemos que representan más de 383 millones de personas, que serían el 4,68% de la población mundial. Los grupos anglos representan el 63,9%, los germanos continentales el 26,7%, la diáspora en América, de todos los que inmigraron, es decir, sacando a los anglos, representaría el 7,9%, la diáspora africana, sumando a los holandeses, alemanes e ingleses, serían 1,2%, mientras que la diáspora en Asia y Oceanía son mucho menos del 1%. Si vamos a los grupos particulares, tenemos que los estadounidenses anglosajones son el grupo más importante, más del 40%, seguido de los alemanes con el 16,6%, luego aparecen los ingleses con más del 10%, los germanos estadounidenses serían un 4%, los canadienses, holandeses y australianos son más del 3% cada grupo, los suecos más del 2%, los austríacos un 1,7%, los flamencos un 1,7%, los daneses un 1,6%, los alemanes suizos un 1,4%, los germanos brasileros un 1,3%, los escoceses de origen germano un 1,2%, los noruegos un 1,2% y luego tenemos muchos más grupos, algunos muy pequeños. Por ejemplo, tenemos que en la parte más baja, el grupo más pequeño serían los anglo-malvinenses, que son apenas 2.800 personas, a los escandinavos neozelandeses, que serían 5.000 personas. Entonces vemos que en esta gran cantidad de grupos, en estas por lo menos 3 decenas de grupos, hay algunos que son apenas algunos miles, mientras que otros representan más de 100 millones, serían los estadounidenses anglos. Es un macro grupo étnico muy diverso que pobló gran parte del mundo. No hubo una expansión constante, hubo expansiones y contracciones de estos grupos. Hoy en día realmente están siendo un grupo muy importante que tiene influencia tanto política, económica y cultural
desproporcionada con el número que son con respecto a la población mundial. Y bueno, ya llegamos al final. Espero que les haya parecido interesante. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.